en este esfuerzo y qué aporta finalmente nuestro paciente. También de la implicancia del esfuerzo respiratorio en injuria pulmonar, como un mecanismo generador de injuria desde un pulmón sano, ¿cierto? Y brevemente algunas bases de ventilación protectora, pero insisto que la charla está orientada a la protección pulmonar mucho antes de la intubación orotraqueal, ¿cierto? Que es lo que estamos acostumbrados generalmente a proteger al pulmón con distrés, ¿cierto? Estamos hablando ahora antes que suceda eso, ¿cierto? Vámonos. Gracias. Entonces, primero entender que el impulso respiratorio, ¿cierto? Es una relación finalmente de varios inputs, de varios sistemas, en donde finalmente de manera fisiológica el organismo y el centro respiratorio, ¿cierto?, responde a inputs de distinto índole. Lo que movemos ahí en verde, ¿cierto? Tenemos el input bioquímico que responde justamente a los niveles de CO2 en sangre, ¿cierto?, los niveles de oxígeno en sangre y obviamente el pH, generalmente en base a los senos carotídeos, receptores de senos carotídeos, ¿cierto? Y eso manda una interacción, ¿cierto?, centro respiratorio. También tenemos inputs mecánicos que tienen que ver justamente, el más conocido es con el efecto Hering-Brewer, ¿cierto? Este efecto, en el fondo, del centro respiratorio de cortar la inspiración cuando se están inhalando ciertos volúmenes corrientes demasiado grandes, cosa de evitar también la lesión pulmonar, ¿cierto? Pero también responde justamente en zonas que están atelectásicas, zonas que están con colapso pulmonar, en donde justamente al no tener estos inputs de distensión, pierden el reflejo Hering-Brewer, ¿cierto? Pierden esta función de limitar la inspiración, y es por eso que muchos de los pacientes que uno ve de repente con esfuerzo respiratorio responden bien a PIP, ¿cierto? No responden tanto a soporte ventilatorio, sino a PIP, cosa de volver a abrir estos alvéolos que están colapsados y obviamente volver a restablecer este efecto de Hering-Brewer, de reflejo Hering-Brewer para limitar la inspiración. O también tenemos, obviamente, lo que es el input suprapontino, que tiene que ver con todo el contexto emocional del paciente, si está con dolor, si está con ansiedad, con disconfort, o si está pensando, no sé, que no va a volver a ver a su familia. Eso también genera una respuesta de aumento del drive, y obviamente ese aumento del drive eventualmente se traduce en un aumento del esfuerzo respiratorio. Eso a nivel cierto fisiológico, pero cuando estamos en alguna patología pulmonar, ya sea como por ejemplo inflamación, sepsis, ¿cierto? Se vuelve a sumar un input, digamos, patológico en esta triada, ¿cierto? Que va a responder netamente a la irritación de las fibras C, llámese esa irritación de las fibras que van a generar, ya sea por prostaglandinas, prostacilina o cualquier molécula proinflamatoria, va a generar una respuesta exagerada al centro respiratorio, y eso eventualmente se integra obviamente a un efector que va a ser principalmente el nervio frénico, y eso genera este aumento de los diámetros anteroposterior y cefalocaudal del tórax, y eso genera obviamente una inspiración, ¿cierto? Así de complejo en la parte neural. Vamos adelante. Ya, pero también hay una parte mecánica, ¿cierto? Que esto ustedes lo conocen bien, no nos vamos a tener mucho, que tiene que ver con la ecuación de movimiento, y que obviamente habla de cuáles son los efectos mecánicos o las impedancias mecánicas que tiene que vencer, ¿cierto?, el músculo respiratorio para poder lograr una insulación. Y eso, obviamente, por parte de la vía aérea respiratoria está el elemento resistivo, ¿cierto?, que, hilando un poco más fino, se deriva de lo que es flujo y resistencia, y también, obviamente, la parte de parénquima pulmonar, que tiene que ver con el componente colágeno-elastina, ¿cierto?, la parte elástica, ¿cierto? Entonces, finalmente el músculo tiene que ser capaz de generar una presión determinada para vencer estos dos componentes y que logre generar una inhalación y una generación de volumen corriente, y por tanto, eventualmente también una homeostasis del intercambio gaseoso. Vamos. Bien, ahora, en condiciones normales, nosotros vemos la figura A, en donde tenemos tres conceptos bastante interesantes. Por la abscisa X tenemos el volumen minuto, y en la abscisa Y tenemos los niveles de CO2. Y abajo nosotros vemos algo que se llama hipérbole metabólica, ¿ya? Que eso hace relación finalmente a cuánto volumen minuto yo tengo que movilizar para ir haciendo este clearance de la producción de CO2 que genera el organismo. Y si se dan cuenta, cerca del nivel de 40, que es como el nivel fisiológico que nosotros mantenemos para mantener la homeostasis de CO2 en sangre, de CO2 milímetro de mercurio, está algo que se llama una curva que intersecta esta hipérbole metabólica, ¿ya? Que tiene que ver finalmente con la necesidad ventilatoria, ¿cierto? Es decir, la necesidad ventilatoria que yo tengo que ejercer para lograr mantener el CO2 producido en un nivel fisiológico que está entre 35 y 45, que es lo que nosotros conocemos normalmente, ¿cierto? En condiciones de salud, si se dan cuenta, sale ahí brain curve igual a la curva ventilatoria, es decir, que el drive del centro respiratorio en la A se va.
el drive del centro respiratorio va a ser igual a la curva ventilatoria, es decir, hay por decirlo, una sinergia, ¿cierto? Una coherencia entre estos dos esfuerzos. Es decir, el drive inspiratorio que yo genero no va a ser mayor a lo que justamente yo requiero para mantener estos niveles de CO2. Eso en condiciones normales. Lamentablemente, cuando esto se disocia ante enfermedad, por ejemplo, en distrés, ¿cierto? Nosotros vemos que hay una separación de lo que es la curva cerebral y la curva ventilatoria, en donde finalmente, ya sea por aumento de la carga mecánica, ya sea por atrapamiento aéreo, por ejemplo, que puede ocurrir en un patrón rápido superficial, que suelen ocurrir en la ira, ¿cierto? O también por una debilidad muscular, o también por colapso del pulmón que genere una pérdida de compliance, va a generar que la curva ventilatoria se disocie de la curva cerebral, y estos son los típicos pacientes que uno ve de repente ya intubados, ¿cierto? Y uno trata de pillarles de alguna forma con el ventilador, ¿cierto? El centro respiratorio, y uno se da cuenta que ya ni siquiera responden a los inputs químicos, tienen un CO2 de 20 y aún así no se sacian la sed. Es justamente porque la parte neural ya está respondiendo el centro respiratorio ya por temas del input bioquímico, ¿cierto? Por el tema del input inflamatorio, ya no responde a una lógica ventilatoria, sino que es un paciente completamente disociado, y este es el paciente eventualmente que tenemos que evitar, porque este es el paciente que hay que intubarlo. Un paciente imposible de proteger porque, como vemos, en la parte cerebral está completamente discordante con la necesidad ventilatoria real. Vamos. Ahora, nosotros vimos cómo se genera el esfuerzo, ¿cierto? Y ese drive finalmente, que se integra por esta multitud de inputs, genera un esfuerzo respiratorio que eventualmente va a generar un aumento, ¿cierto?, de la presión extrapulmonar, y eso aumenta el volumen corriente, aumenta la tasa o la frecuencia respiratoria, y eso tiene una lógica para mantener la homeostasis de un paciente que está iniciando una ira, ¿cierto? Y eso está, hasta ese momento está bien, un mecanismo compensatorio para evitar que el sistema claudique. Vamos nomás. Sin embargo, y esto es lo importante, nosotros solemos tener el concepto de la protección pulmonar del paciente que está intubado, estresado, con un pulmón completamente heterogéneo, y aquí me quiero detener un poquito, porque si nos damos cuenta, el cuadro central está evaluando las heterogeneidades pulmonares. ¿Qué se refiere a esto? Finalmente, niveles alveolares que están en distintas realidades. Unos están abiertos, otros sobreextendidos, otros están colapsados, etc. ¿Cierto? Y abajo nosotros vemos que están los niveles, digamos, externovertebrales, es decir, que va desde cefalocaudal, desde uno, que es más cefálico, hasta la costilla 9, ¿cierto?, que es más caudal, donde nosotros vemos que tenemos cuatro realidades ahí. Las primeras, ¿cierto?, la más chiquitita que está de derecha a izquierda es el pulmón sano, ¿cierto? Y las posteriores, que están en negra, es un distrés leve, en gris un distrés moderado, y en más blanco, ¿cierto?, que más resalta es un distrés severo. Y nos damos cuenta que efectivamente todos los distrés tienen un grado de heterogeneidad, y que obviamente va más a las bases porque es justamente donde más colapso genera este aumento del peso húmedo. Pero fíjense que en la primera barrita, que es el pulmón sano, no tiene una homogenización completamente, es decir, el pulmón en sí no es un pulmón homogéneo, tiene algunas zonas que tienen una heterogeneidad, por decirlo, anatómica. Si nos vamos a la figura A, esta tomografía que está en A, nos damos cuenta que es un pulmón sano, no tiene ningún tipo de colapso, y que vemos en naranjo algunas zonas que son heterogeneidades, digamos, anatómicas. Y si se dan cuenta, suelen estar alrededor del mediastino, suelen estar alrededor del ilio. ¿Por qué? Porque finalmente en el tórax confluyen una serie de estructuras que tienen condiciones mecánicas distintas. El mediastino y los bronquios no tienen la misma proporción de colágeno en la elastina que el pulmón, y por tanto la capacidad de absorber la deformación que tiene el pulmón no es la misma, ¿cierto? Son zonas como, por ejemplo, si yo tomo un elástico, le hago un nudo al medio y lo estiro. ¿Dónde se rompe? Siempre se va a romper más cercano al nudo, porque es justamente la zona que no es capaz de homologar esa elongación. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque finalmente esas pequeñas zonas de heterogeneidad anatómica, cuando tengo un esfuerzo desmesurado y lo perpetúo en el tiempo, perfectamente puede empezar a hacer daño pulmonar y avanzar a la figura B, avanzar a la figura C y avanzar a la figura D, que es un distrés horroroso, ¿cierto? En donde uno suele creer que esto es parte de una patología, pero muchas veces parte del mismo drive ventilatorio del paciente. No es al azar que justamente los pacientes con COVID, ¿cierto?, solían hacer neumomediastino. Fíjense dónde son las zonas más heterogéneas del pulmón normal. El COVID en un pulmón relativamente sano al comienzo. Justamente en las zonas del mediastino. Por tanto, por esa razón tendían a romperse y hacer estos neumomediastinos los pacientes con COVID hasta una movilización de volúmenes corrientes elevados, ¿ya? Así que, ojo,
siempre proteger el pulmón, porque el pulmón sano puede lesionarse porque en sí no tiene estructuras que son capaces de homogeneizar las deformaciones de la misma manera que el parénquima pulmonar. Vamos adelante. Entonces, esta primera parte que nosotros vimos, que efectivamente la integración de los inputs generaba una respuesta de drive ventilatorio que se traducía en un esfuerzo que aumentaba los volúmenes corrientes, ¿cierto? Que era una compensación para evitar la claudicación, en el tiempo se vuelve peligrosa porque a medida que voy generando o que voy sosteniendo este esfuerzo respiratorio en temporalidad, ¿cierto? Empiezo a generar mayor heterogeneidad, producto de esta heterogeneidad, digamos, anatómica, y empiezo a hacer un círculo vicioso en donde empiezo a generar daño tras daño tras daño pulmonar y perfectamente puedo generar un distrés respiratorio producto de no ser capaz de evaluar un paciente con demanda ventilatoria excesiva, ¿cierto? Entonces empiezan a existir todos estos mecanismos de daño pulmonar, ya sea más microscópicos, de strain o efecto Pendeloof, que se traducen finalmente en que el paciente se empieza a autoinjuriar su pulmón, ¿ya? Por tanto, esa primera respuesta compensatoria no debe ser tolerada en el tiempo porque si no se vuelve tremendamente peligrosa e injuriosa. Ahora, ¿cómo monitorizamos nosotros el esfuerzo respiratorio? Finalmente, uno suele utilizar la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Sin embargo, si nos damos cuenta en la gráfica, tenemos por una parte la frecuencia respiratoria y un índice de esfuerzo respiratorio, que es la PEMUS, que se mide fácilmente en ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? En donde los rangos normales son entre 5 y 10. Yo se los marqué justamente en amarillo. Y fíjense la variación que tiene la frecuencia respiratoria en un esfuerzo respiratorio normal. Es decir, hay pacientes en esa muestra que incluso tienen 35 frecuencias respiratorias y no tienen esfuerzo, otros que tienen 15 y no tienen esfuerzo. Y si nos salimos de la parte normal y nos vamos por sobre 10, nos damos cuenta que la dispersión es tremendamente alta, por tanto la frecuencia respiratoria es un muy mal predictor de esfuerzo respiratorio. No debiera ser homólogo a esfuerzo respiratorio. Sabemos que la frecuencia respiratoria es un signo de gravedad, ¿cierto? Hasta que se muestre lo contrario, pero no podemos asumirla como que el paciente que tiene taquipnea, o peor, el paciente que no tiene taquipnea, no tiene esfuerzo respiratorio. Lamentablemente hay un video ahí bastante bueno, un paciente con tremendo esfuerzo respiratorio con frecuencia de 17. Ah, está perfecto. Si se puede poner, no sé si habrá llegado, pero tiene un esfuerzo bastante mesurado con frecuencia respiratoria muy baja. Por tanto, frecuencia respiratoria no puede ser igualado a esfuerzo respiratorio. Vamos. Sin embargo, el volumen minuto parece que sí, y aquí está la clave. Si uno se da cuenta, el volumen minuto es justamente la integración entre volumen corriente y frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y parece ser un escenario un poco más completo que solamente ver una lista que es o volumen corriente o frecuencia respiratoria. Y si nos damos cuenta en el cuadro, vemos el volumen minuto en relación al swing esofágico. El swing esofágico es la medición de la presión esofágica, que es el gol estándar de medición de trabajo respiratorio, en que sobre 8, ¿cierto? Entre 5 y 8 parece ser un nivel más o menos adecuado, y si uno se da cuenta, a medida que aumenta el volumen minuto, también aumenta directamente proporcional el swing esofágico, es decir, que un muy buen predictor de esfuerzo respiratorio finalmente es la demanda ventilatoria del paciente minuto, y eso es una de las variables que deberíamos ser capaces de monitorizar y no tolerar si es que está sobre los 200 ml kilo o 250 ml kilo de peso ideal de nuestro paciente. Otra forma también, obviamente, la gráfica ventilatoria, ¿cierto? Nosotros vemos un paciente ahí que está en un trilogy y si se dan cuenta está moviendo un volumen minuto de 37.8. Obviamente ese paciente sintió ante todo, pero si se dan cuenta, a la izquierda les muestro lo que es la gráfica normal de un ventilador, ¿cierto? Ustedes saben que como es presión control, ¿cierto? Tiene una gráfica de presión cuadrada, ¿cierto? Y un flujo acelerante, y fíjense cómo la curva de presión es completamente deformada por una excesiva demanda del paciente. Obviamente, cuando ustedes ven esto, probablemente están ante un esfuerzo pero evidente, pero obviamente tienen que ser capaces de tener estas herramientas de también mirar todo lo que tiene el paciente, monitor o ventilador mecánico, que les puede demostrar ni siquiera tanto los números, sino la gráfica ventilatoria que el paciente está en excesiva demanda ventilatoria. Vamos. Otra forma, obviamente, es los músculos respiratorios, ¿cierto? Y eso, obviamente, tiene mucha relación con el trabajo respiratorio. Nosotros sabemos que el diafragma es el principal músculo para respirar, ¿cierto? Sabemos que tiene mayor producción de fibras tipo 1, ¿cierto? Que no tiene tantas fibras tipo 2 y, por tanto, resiste la fatiga, pero es de contracción lenta. Y el patrón respiratorio superficial es contracción rápida. Por tanto,
probablemente, y la mayoría de las veces el diafragma no es capaz de satisfacer toda la demanda ventilatoria en relación a estas contracciones más rápidas y tiene que ser ayudado por la musculatura accesoria, ¿cierto? Ahora, nosotros creemos o tenemos esta como concepción de que el músculo accesorio es solamente accesorio cuando hay esfuerzo o cuando el diafragma no es capaz de sostener la demanda. Sin embargo, si se dan cuenta en el gráfico de al lado, tenemos un paciente que respirando normal tiene actividad electromiográfica de varios músculos accesorios, como son los parasternales, los internos, los externos, ¿ya? Así que eso es como un mito. El tema es qué tan excesiva es esta actividad, ¿cierto?, de los músculos accesorios para ver si efectivamente el diafragma está pidiendo ayuda de cierta forma porque no puede mantener la carga ventilatoria. Vamos adelante. Y el rol de los paraesternales últimamente ha tenido un auge, ¿cierto? Porque es un músculo fácil de evaluar, al menos con ecografía. Y fíjense, esto es un trabajo en donde lo que hicieron fue someter a los pacientes a una hipoxia, digamos, sostenida, controlada, con isocapnia. Es decir, les fueron agregando CO2 para mantenerlo siempre, a medida que aumentaba la tasa ventilatoria, le aumentaban más CO2 para siempre mantenerlo PERI 37.540. Y lo que midieron fue justamente la actividad eléctrica miográfica de los paraesternales. Y si se dan cuenta, al comienzo que está respirando aire ambiental, ¿cierto? Tenemos una actividad de volumen minuto bastante normal, ¿cierto? Baja, con saturaciones PERI 95, y cuando cae, el primer pico que se ve, ¿cierto? Cuando cae a esta hipoxia controlada, la saturación tiende a bajar incluso hasta 80, y si se dan cuenta, la actividad electromiográfica en negrito ahí de los paraesternales aumenta, pero de forma bastante grosera, y abajo, que está el volumen minuto, se dan cuenta que también, es decir, aumentan casi en misma magnitud, aumenta la tasa ventilatoria por la hipoxia, aumenta justamente los paraesternales, que son predictores de esfuerzo respiratorio, ¿cierto? Y si uno va a la tabla, se da cuenta que justamente el volumen minuto, este que estamos hablando, que es uno de los principales para monitorizar el esfuerzo respiratorio, fíjense que pasa de 7 litros a 17.8, después tiende a estabilizarse en 14, pero claramente dobla la tasa ventilatoria inicial. Por tanto, ¿qué es lo que quiero transmitirles justamente? Ojo con la musculatura respiratoria en relación justamente al volumen minuto, y ojo con los paraesternales, que pudiera ser una muy buena herramienta, fácil de medir con ecografía, al lado de la cama para evaluar cuánto trabajo tiene mi paciente o no. Bien, y también están los músculos expiratorios, que uno tiende a verlos también como una concepción de que el músculo expiratorio se activa cuando el paciente tiene autopico, está obstruido, ¿cierto? Y eso la verdad no siempre es así. El músculo expiratorio de hecho está activo en ejercicio, generalmente para evitar justamente insulaciones demasiado grandes que puedan dañar, y también muchas veces se activa, y eso es como una contracción paradojal, que se activa cuando el músculo respiratorio no es capaz de sostener la carga. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace es aumentar la presión abdominal, ¿cierto? Aumenta la cúpula diafragmática y de esa forma da una ventaja mecánica, ¿cierto? Por esta relación tensión-elongación al diafragma, tratando de que pueda sopesar esta falta de fuerza para sostener ya sea una demanda ventilatoria excesiva o también un caso que el diafragma esté tal vez en debilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de eso finalmente? Que el músculo expiratorio, digamos, abdominal, no es un músculo que tolera la fatiga, al igual que todos los músculos accesorios, y por tanto el consumo de oxígeno que genera es gigante, la producción de CO2 que genera también es alta, y por tanto aumenta más la tasa ventilatoria, ¿cierto? Y por otro lado, al aumentar la cúpula diafragmática tiende a perder o a hacer colapso en la zona dorsal, y por tanto puede estar haciendo apertura y cierre cíclico, y obviamente sopesar, o mejor dicho, no sopesar, sino aumentar el daño pulmonar, ¿cierto? A todo esto de nuestro paciente que está inflamado, está cursando una ira, una neumonía, etc., hay que sumarle la fiebre que aumenta la tasa ventilatoria, la agitación que puede haber, ¿cierto? En caso de quemadura, si es que pasa, o trauma igual, pero también ojo con la malnutrición, ¿sí? Es decir, la falta de aporte energético, y también con la sobrenutrición. Ojo que cuando damos mucho hidrato de carbono, la producción de CO2 también aumenta, y por tanto, para eliminar ese CO2 aumentado, hay que aumentar la tasa ventilatoria, que ya está excesiva, o excedida, mejor dicho, por un fenómeno de ira, ¿ya? Y por tanto, estos músculos respiratorios, adelante nomás, van a caer en fatiga siempre y cuando la demanda, es decir, cuánto requiera, ¿cierto?, en trabajo, puede ser sopesado ya sea por el flujo sanguíneo y también por la nutrición, ¿cierto? Así que esta es una diapositiva interesante finalmente porque les muestra
qué es lo que condiciona la fatiga, ¿cierto? ¿Por qué un paciente cae antes en fatiga? ¿Por qué un paciente cae después? Tal vez el paciente más joven tiene más tolerancia, ¿cierto? Tiene un poco más de reserva fisiológica y por tanto puede sopesar este trabajo un poco más de tiempo que el paciente más añoso. Así que ojo con los pacientes añosos, que son pacientes que lo dedican mucho más rápido porque tienen este desbalance entre demanda y oferta. Bien, como terapéutica que tenemos básicamente para esto, bien rápido, no vamos a hablar de todos estos medios, sino nombrarlos. Tenemos en primer lugar, obviamente, la oxigenoterapia, ¿cierto? Tratar de sopesar justamente este input químico por CO2 elevado, pero principalmente por oxígeno bajo, ¿cierto? Eventualmente, si no repunta, tenemos la oxigenoterapia de alto flujo. Particularmente, yo no soy muy amigo de ella, pero es una opinión personal. Podría sopesar algo el trabajo respiratorio, eventualmente soporte no invasivo, absolutamente sí, y rápidamente también el soporte invasivo, pero aquí lo puntual es la temporalidad en que yo establezco esta terapéutica. Si yo dejo pasar el tiempo, probablemente voy a estar atrasado y todas estas terapéuticas van a tener mal desempeño y mala respuesta porque el tiempo de instauración fue tardío y por tanto el paciente ya está en una catástrofe respiratoria, ¿cierto? Hemodinámica, y hay una disociación de esta curva ventilatoria con la cerebral y por tanto es imposible sostener y proteger ese pulmón no intubándolo, ¿cierto? Más importante todavía, nos damos cuenta en esa gráfica en que tenemos oxígeno por sí solo, alto flujo, CPAP y presión de soporte con PIP, es decir, ventilación no invasiva, en donde tenemos la presión esofágica, que es la curva penúltima, esa, que si se dan cuenta, la presión esofágica era la determinante del esfuerzo, y fíjense cómo el swing, es decir, la variación entre expiración e inspiración, fíjense cómo disminuye principalmente con CPAP y con soporte no invasivo, más que con oxígeno, que con alto flujo. Así que ahí está la terapéutica clave. Cuando hay trabajo respiratorio, probablemente necesitamos sopesar justamente y aliviar este músculo respiratorio con soporte más que con oxígeno, ¿ya? Bien, ya finalizando, obviamente hay que considerar también los aspectos hemodinámicos de esto. Y nosotros sabemos que en el cuadro de la derecha lo que estamos viendo es justamente la saturación arterial, ¿cierto? Lo que yo estoy ofreciendo al sistema, que está en 97, ¿cierto? Una saturación más o menos normal, pero a medida que pasa por los distintos tejidos, obviamente va extrayendo oxígeno y eso va a determinar finalmente una saturación venosa, que va a ser la que me está hablando finalmente de cuánto consumo. Más importante que la saturación arterial, obviamente, es la saturación venosa porque me está diciendo realmente si me está alcanzando para mantener la homeostasis o no. Y me gusta hacer el ejemplo del sueldo, ¿cierto? Si yo, una persona gana 1 millón de pesos y otra persona gana 3 millones de pesos, uno suele creer que el que gana 3 millones de pesos está súper bien, ¿cierto? Pero la realidad es que para ver si es que le alcanza no hay que ver cuánto gasta. Porque tal vez la persona 1 millón de pesos vive con su papá, gasta, no sé, para la comida y final de mes llega con 800.000 pesos, bastante holgado versus la otra persona que tiene hijos por todas partes, no sé, deuda, y termina así con 100.000 pesos y obviamente no lo está pasando bien y uno toma esta mala interpretación por ver la oferta. Pero ojo, que lo importante es cuánto estoy gastando, cuánto estoy consumiendo. Lo mismo con el oxígeno. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la gráfica al lado tenemos justamente lo que es el consumo de oxígeno, ¿cierto? Con la relación del delivery, es decir, lo que estoy entregando oxígeno, ¿cierto? Y la verdad es que a medida que va bajando el delivery de oxígeno, si se dan cuenta, a medida que se va acercando esta curva hacia la izquierda, es decir, va disminuyendo el delivery de oxígeno, la extracción se mantiene y por tanto el consumo de oxígeno la verdad es que es independiente. Es decir, yo puedo mantener el consumo de oxígeno a medida que vaya cayendo mi entrega porque finalmente tengo una reserva fisiológica. Hasta que llega un punto eventualmente que esto no se logra mantener, lo que llama DO2 crítico, y empieza a disminuir también el consumo de oxígeno junto con la disminución del delivery y caemos justamente finalmente en la muerte celular. Ese punto que ocurre siempre, pero que ocurre con una cierta, de una manera más holgada en un paciente sano, un paciente inflamado con sepsis ocurre mucho antes. Y por tanto, si ese paciente inflamado con sepsis yo le sumo el consumo de oxígeno de la musculatura accesoria, probablemente esto es una catástrofe microhemodinámica que yo no soy capaz de ver, ¿cierto? Entonces, ojo justamente con los músculos accesorios, con la demanda ventilatoria, porque está consumiendo más oxígeno, ¿cierto? Y está generando sobre este cuadro inflamatorio que probablemente este consumo de oxígeno se vuelva dependiente del delivery mucho antes de lo que debería ser, ¿ya? Y por tanto, obviamente la intubación es una de las formas, obviamente tardía, pero que justamente me gusta mostrar este trabajo porque justamente evidencia lo mismo. Esto es un trabajo de la Católica, ¿cierto? En donde pacientes con sepsis, ¿sí? Previamente se tomó la saturación venosa, ¿cierto? Todas PERI 63, si dan cuenta la primera columna en la tabla,
¿cierto? Está en 63, 59, y posterior a la intubación, se dan cuenta que tomaron la saturación venosa nuevamente, están todas sobre 65, 71, 65.6, es decir, todas mejoraron. Y la única razón por la que mejoraron, porque ni siquiera fueron volemizados, es netamente que le quitaron el trabajo respiratorio, ¿cierto? Por medio de la intubación, y por tanto el consumo de oxígeno que estaba ocupando estos músculos accesorios que no logran, o mejor dicho, que cobran mucho oxígeno para trabajar, ¿cierto? Al quitarlo, obviamente, distribuyo mejor mi oxígeno, ¿cierto? Y logro tener saturaciones venosas adecuadas, ¿cierto? Dale nomás. Así que finalmente la idea no es toparse con esto. Esto es un pulmón, un esquema de pulmón completamente en injuria, ¿cierto? Un estrés pulmonar ejemplificado, ¿cierto? La idea es no toparse con esto, la idea es resolver esto mucho antes, porque cuando yo me topo con esto, básicamente tengo un pulmón con al menos 3 rayas alveolares, ¿cierto? Algunos que están sobreextendidas, otras que están en apertura y cierre cílico, y otras que están en colapso, como la C, y yo tengo que ser capaz de distribuir o generar una estrategia ventilatoria para estas 3 realidades mirando solo un ventilador, ¿ya? En donde el pulmón finalmente es un pulmón que tiene poca superficie airable y por tanto por ley de Fick intercambia mal, ¿cierto? Tiene un peso húmedo, por tanto tiene colapso pulmonar en las zonas dorsales, que es la letra C que se ve ahí, y es heterogéneo porque tiene estas 3 realidades, es decir, hay alvéolos en distintas realidades y que a cada uno se comporta distinto y que, para hacerlo peor, cambia de inspiración a expiración. Dale nomás. Entonces, en expiración, ¿cierto? En inspiración, el que está en A se sobreextiende mucho más, el que está en B tiende a abrirse y cerrarse, y el C está en colapso, que probablemente es el más estable, ¿cierto? Pero igual, de todas formas, pudiera haber eventualmente algunos alvéolos que puedan abrirse en estas zonas. Dale más. Y finalizando entonces, si es que se llegan a topar con esto, pero ojo que toda esta presentación está plasmada para que ustedes logren evitar esto, pero si se llegan a topar con esto, obviamente hay algunas estrategias mínimas para usar, en donde el alvéolo tipo A, ¿cierto? Vamos a iniciar una ventilación entre 4 a 6 ml kilo peso ideal, y posteriormente cuando pueda haber mecánica vamos a utilizar una driving menor a 15, idealmente entre 10 a 12, menor a 13, idealmente. Para el alvéolo B, que es que está en la ambivalencia en que se abre y se cierra, ¿cierto? Pipa ajustado para evitar que se cierren en expiración, y ese pipa ajustado se refiere a hacer una titulación de PIP según compliance y driving pressure para cada paciente. El alvéolo que está en C, que está abierto, que está haciendo este efecto Channel, que es más causal de hipoxemia, hay que evaluar si es que es reutable o no, y si es que es reutable, establecer una maniobra de arrugamiento formal, ¿cierto? Y en general, ¿cierto? No tolerar fenómenos desincrónicos, es decir, cero sincronía, tolerancia cero a la sincronía, frecuencia respiratoria baja, flujo inspiratorio bajo, tiempo inspiratorio más o menos holgado, ¿cierto? Relación IE más cercana a 1 a 1,5, siempre que no genere autopip, y obviamente reducir la tasa ventilatoria también. Creo que ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por la tremenda presentación. Chiquillos, recuerden que anoten sus preguntas para Pablo Narbona una vez que finalice la segunda charla, para que podamos hacer una mesa redonda y podamos compartir, ¿cierto?, las dudas, consultas y experiencias que cada centro pueda tener. ¿Ya? Bueno, continuando, chiquillos, ahora vamos a la segunda charla que la voy a dar yo en este caso, sobre los mecanismos de hipoxemia, donde vamos a hablar, ¿cierto?, los diferentes mecanismos de hipoxemia, y le vamos a dar un valor agregado, ¿cierto?, para que podamos aportar esta campaña de invierno sobre cómo diferenciar estos mecanismos de hipoxemia y finalmente cómo tratarlos. Ya, como decía Pablo en su presentación, la importancia de prevenir una intubación tardía es esencial en los pacientes críticos, ¿cierto?, respiratorio o cardiorrespiratorio, porque finalmente aumenta la mortalidad. Ya, y lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, en esta charla. Déjenme ver dónde la dejé. Por acá está. Ya, chiquillos, cuando se vea, por favor, me avisan. Sí. Ya. Ya, chiquillos, entonces, la charla que nos toca dar ahora, ¿cierto?, son los mecanismos de hipoxemia, y como hoja de ruta tenemos 3 objetivos principales, que es describir a grandes rasgos nomás la fisiología respiratoria aplicada, para entrar en ruta más de lleno ya lo que son los mecanismos de hipoxemia.
en las diferentes patologías respiratorias, y finalmente lo que nos importa en esta charla son las implicancias clínicas y el manejo kinesiológico que cada uno de ustedes, ¿cierto?, en sus centros debiesen, ¿cierto?, evaluar y tratar de manera oportuna, y no retrasar procesos que son más avanzados, que finalmente van a generar mayor mortalidad y mayor complicación asociada, ¿cierto?, al paciente. Bueno, la presentación va a estar basada principalmente, chiquillos, en 2 documentos científicos que fueron los que publicamos en este mes de junio en nuestro Instagram y redes sociales, ¿cierto? Que son 2 artículos chilenos, uno de la fisiología respiratoria de la hipoxemia, que de la Universidad Católica, y el lado oculto de la hipoxemia, que está, ¿cierto?, fue uno de los autores, Aureo Fajardo, médico, ¿cierto?, de la OTEC, de Health Academy, y miembro científico, ¿cierto?, en diferentes sociedades científicas, que nos aportó este tremendo documento científico de la hipoxemia, el CHAN principalmente, y la vasoconstricción hipóxica. Bueno, acá les presento, chiquillos, 3 escenarios distintos, y esto quiero que lo guarden en su memoria durante la presentación, porque lo vamos a finalmente terminar evaluando al final de la presentación. Acá tenemos 3 pacientes con 3 patologías distintas. Tenemos un paciente con una neumonía viral, que finalmente fue un distrés grave, que nos ingresó hace poco a la unidad. Tenemos un paciente con una TBC secuelada, y finalmente una sobreinfección de esta. Y tenemos un EPA cardiogénico. Ya 3 patologías distintas, que finalmente generan mecanismos de hipoxemia diferentes, y también tienen terapia, ¿cierto?, y manejo kinesiológico y médico totalmente diferenciado. Entonces, si tenemos 3 escenarios distintos, debiese haber una evaluación diferenciada, como decía Pablo, tomar en consideración distintos argumentos de lo que es la fatiga respiratoria, el trabajo respiratorio y finalmente el consumo de oxígeno. Ahora, si bien tenemos estos 3 pacientes que son patologías distintas y que son mecanismos de hipoxemia diferentes, caemos de repente en solamente ver la parte respiratoria y no olvidar que el paciente es un todo. Finalmente tenemos que evaluar la integralidad del sistema y, por supuesto, finalmente evaluar las cargas que va a estar asociada a la enfermedad al sistema cardiorrespiratorio, ¿ya? Finalmente, cuando uno evalúa un paciente crítico o un paciente que llega con una ira, tenemos que evaluar, ¿cierto?, la capacidad del sistema respiratorio para mantener un equilibrio, ¿cierto?, entre lo que es la oferta y demanda, y segundo, si el paciente va a ser capaz, ¿cierto?, de tolerar autosostenidamente esta enfermedad. A lo largo, la capacidad respiratoria mantener un intercambio de gases adecuado, mantener una oxigenación en niveles normales, ¿cierto?, y un CO2 en rangos normales sin caída de pH. Y ojo con el sistema cardiovascular, que va a ser una de las alarmas, ¿cierto?, donde vamos a tener que poner un énfasis en la evaluación del paciente cuando tengamos una taquicardia, un gasto cardíaco bajo o alto, o hipertensión o hipotensión, o signo de hipoperfusión clínica, ya Mottrin score de 0,5 puntos, ¿cierto? Llena capilar lentecillo, entre otras cosas, que van a ser signos directos o indirectos, finalmente, de un compromiso mayor del paciente crítico respiratorio. Entonces tenemos que evaluar, que acá, ¿cierto?, se lo representé en este esquema de la revista médica chilena del 2010, cómo el sistema cardiorrespiratorio va a tener esta balanza, ¿cierto?, en equilibrio a favor o en contra de la capacidad respiratoria o la capacidad cardiorrespiratoria frente a alguna carga o alguna enfermedad impuesta por el sistema, ¿ya? Aquí vamos a encontrar diferentes patologías como las debilidades musculares secundarias al sistema central, o simplemente vamos a poder tener ciertas enfermedades del parénquima pulmonar o de la vía de conducción, donde el paciente se va a ver enfrentado finalmente a tratar de vencer las cargas impuestas por el sistema. Ya Pablo nos mencionó en la presentación anterior, ¿cierto?, que tenemos la ecuación de Otis, o las cargas que tiene que vencer el sistema respiratorio para ingresar el aire desde el ambiente, ¿cierto?, hacia el alveolo, venciendo la carga resistiva, ¿cierto?, y la carga elástica que el sistema respiratorio nos va a presentar. Sabemos que todas las patologías respiratorias se van a dividir, ¿cierto?, en patología restrictiva, obstructiva, mixta, y ambos cuadros, ya sea restrictivo, ¿cierto?, obstructivo, van a alterar alguna de estas cargas, ¿ya? Y finalmente el paciente, en una situación de estrés o de carga resistiva, ¿cierto?, o de carga respiratoria aumentada, va a verse enfrentado también a un esfuerzo cardiovascular importante. Entonces, ¿cómo nosotros como kinesiólogos, terapeutas o profesionales de la salud evaluamos al paciente? Yo creo que marca una diferencia tremenda, porque a la larga no solamente es ver parénquima, no solamente es ver vía de conducción, o no solamente es ver ciertos signos de fatiga muscular respiratoria, sino que también saber evaluar lo que denominamos la relación corazón-pulmón, ¿ya? Y esta relación corazón-pulmón está en íntima relación, porque si falla uno, falla el otro, y finalmente entramos en una espiral donde el paciente va a ir en un desmedro progresivo. Ya acá en este cuadro que les dejé a la izquierda, donde ya es famoso, conocido por varios de nosotros,
donde la cascada del oxígeno, para que ingresemos, ¿cierto?, un aporte de oxígeno desde la atmósfera hacia la mitocondria, tiene que pasar diferentes escalones. Y acá me quiero traer un poco, porque es importante determinar que los primeros 2 escalones de la cascada de oxígeno está delimitada por el pulmón. Y de ahí para adelante, lo que es la zona arterial, la zona de tejido y la zona mitocondrial, va a estar determinada por el sistema cardiovascular. Entonces, para que se cumpla la generación de energía a nivel mitocondrial, tenemos que tener una indemnidad de ambos sistemas. Tenemos que tener una indemnidad del sistema respiratorio en los primeros 2 niveles de la cascada de oxígeno y una indemnidad del sistema cardiovascular en los siguientes 3 niveles, ¿cierto? Para que finalmente la mitocondria entregue la energía necesaria al sistema y podamos satisfacer las demandas impuestas, ¿cierto?, por el sistema vital. Finalmente, un paciente que está en un estado de shock séptico o en una sepsis grave va a estar con las demandas metabólicas muy aumentadas y probablemente el aporte que se está entregando al sistema sea insuficiente, ¿cierto?, subterapéutico. Entonces, las funciones principales del sistema cardiorrespiratorio va a ser siempre mantener un gasto cardíaco en estos rangos normales para satisfacer estas demandas. Y ojo, el transporte de oxígeno va a estar determinado por la difusión de gases o la ley de Fick, que finalmente acá, ¿cierto?, la vamos a separar en 2. Encontramos, ¿cierto?, que debiésemos evaluar la indemnidad del sistema respiratorio, finalmente, y por otro lado, que el contenido arterial o finalmente la parte cardiovascular también se encuentre indemne. Si una de estas 2 partes de la balanza se encuentra alterada, vamos a terminar, ¿cierto?, en alguna catástrofe posterior de entrega, ¿cierto?, del sustrato energético al sistema completo y vamos a tener un paciente probablemente hipoperfundido, taquicárdico, hipotenso, con mala mecánica ventilatoria y vamos a estar llegando tarde a un rescate de un paciente donde debiésemos, ¿cierto?, atacar o el sistema respiratorio por un lado o el sistema cardiovascular por el otro, ¿cierto? Y la denominada, ¿cierto?, contenido arterial de oxígeno con su respectivo transporte de la hemoglobina. A la larga, y solamente para recordar, recuerden que la ley de Fick va a depender, ¿cierto?, del área de difusión de gases, de la diferencia de presiones que tiene el gas de la entrada y salida de este, la solubilidad del gas y el grosor de la membrana, y es acá, ¿cierto?, donde nacen finalmente los mecanismos de hipoxemia que vamos a revisar en esta presentación, que son los 4 principales y los clásicos que vamos a ver uno a uno posteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema respiratorio, ¿cierto?, logra entregar finalmente un sustrato energético al sistema cardiovascular? Ya la responsabilidad es netamente, ¿cierto?, del corazón, de la bomba cardíaca y finalmente de lo que es el sistema vascular periférico. Entonces, cuando tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda, va a afectar directamente, ¿cierto?, la entrega del aporte energético, denominado como DO2, ¿cierto?, que va a estar encargado de la bomba cardíaca y, por supuesto, el gasto cardíaco. Y acá también es importante saber si el paciente va a tener problemas de poscarga al ventrículo izquierdo o poscarga al ventrículo derecho. Van a ser patologías a tratar totalmente diferenciadas. Sabemos que las patologías de tipo izquierda van a afectar directamente lo que es el aporte sistémico o, al paciente, y la parte derecha va a entorpecer, ¿cierto?, las resistencias vasculares pulmonares y finalmente va a producir, ¿cierto?, algún grado de edema pulmonar del paciente que va a tener una consecuencia final de trastorno de hipoxemia. Entonces, chiquillos, para ir ya entrando en materia, los mecanismos de hipoxemia, según la revista, ¿cierto?, pediátrica, que tratamos de actualizarlo en 2022, vamos a dividirla en 4 grandes mecanismos, que son la hipoventilación, ¿cierto?, la alteración BQ, el CHAN cardíaco en pediatría y el CHAN pulmonar en adultos, y finalmente la alteración de la difusión de gases por ley de Fick, que la acabamos de mencionar, y cómo se comporta finalmente la diferencia de flujo arterial o el intercambio gaseoso, cómo se comporta, ¿cierto?, la ventilación alveolar y cómo se va a comportar, ¿cierto?, la oxigenación del paciente en estos 4 mecanismos de hipoxemia que vamos a tener que entrar a evaluar en esta presentación. Cuando nos referimos a los trastornos de hipoventilación, y acá quiero ser, o me quiero detener un poco más porque son uno de los mecanismos de hipoxemia que generalmente en la UPC se ve poco, ya son más de centros neurocríticos o neurológicos principalmente, ya que está afectado principalmente el sistema central. Ya vamos a tener pacientes con alteración del centro respiratorio, ¿cierto?, a nivel neural, troncoencefálico, médula espinal, ¿cierto?, primera motoneurona, y que va a generar, ¿cierto?, al paciente finalmente un trastorno de hipoventilación, donde vamos a encontrar los signos principales, que finalmente va a ser la hipercapnia del paciente, con pH descompensado, y probablemente una hipoxia secundaria a este trastorno.
¿Qué pacientes con hipoventilación nosotros encontramos generalmente en la diferente UPC? Son pacientes que llegan ya fatigados, que llegan con un grado de fatiga de la musculatura respiratoria, como le mencionó Pablo anteriormente, y estos pacientes caen en falla respiratoria catastrófica probablemente, no logran mantener cierto CO2 en rango adecuado y finalmente caen con compromiso de conciencia, les cae el Glasgow, el sensorio, y terminan siendo intubados por una hipercapnia, ¿cierto? Y una encefalopatía hipercápnica. Y por último vamos a encontrar los pacientes que tengan alguna obstrucción de la vía aérea superior, ya un asma severo, precisamente se cierra, se broncoobstruye, ¿cierto?, la vía aérea superior y genera rápidamente niveles elevadísimos de CO2, caída abrupta del pH y con su consecuente, ¿cierto?, compromiso de conciencia. Los trastornos de hipoventilación, vamos a ver acá algunos ejemplos. En la práctica diaria vamos a encontrar pacientes neuromusculares, principalmente usuarios de traqueostomía y ventilación domiciliaria. Y acá, ¿cierto?, tenemos un gran apoyo del programa APNIA, donde, ¿cierto?, tenemos estos pacientes que ya finalmente por trastornos neurodegenerativos, alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto?, o alteración troncoencefálica, ya se van a ir finalmente con ventilación domiciliaria a permanencia y por supuesto, con un equipo multidisciplinario que va a estar a cargo de ellos. Enfermería, kinesiología, ¿cierto?, medicina, etcétera. Vamos a tener también pacientes, ¿cierto?, con trastorno de hipoventilación secundario a la debilidad muscular adquirida en UCI, que van a estar a cargo, ¿cierto?, del equipo de rehabilitación con su traqueostomía, su ventilación mecánica, ¿cierto?, y su entrenamiento muscular diario. Y finalmente los pacientes que están con alguna alteración de la bomba respiratoria y que van a requerir algún soporte ventilatorio no invasivo, entregándole, ¿cierto?, una opción de soporte para la descarga de esta musculatura y sobre todo, chiquillos, lo más importante es mantener los rangos de CO2 y pH lo más cercano a lo normal. Ahora, ojo, los pacientes neuromusculares también cuando llegan en etapas iniciales a los servicios críticos, tenemos de repente la evaluación de que son neuromusculares, ¿cierto? Tienen frecuencias respiratorias más elevadas, volúmenes corrientes más pequeñitos, pero estos pacientes van a requerir siempre un soporte ventilatorio lo más pronto posible. Van a caer a una fatiga respiratoria, van a caer a una hipercapnia y van a caer finalmente a un trastorno de hipoxemia que los va a llevar, ¿cierto?, a un desequilibrio ácido-base, y estos pacientes hay que rápidamente, ¿cierto?, progresar a vía avanzada y proteger el sistema central. Cuando hablamos de los mecanismos de BQ o los denominados, ¿cierto?, ventilación-perfusión, nos vamos siempre a recordar el esquema de West, ¿cierto?, donde menciona los tres grandes segmentos, ¿cierto?, del pulmón, la zona 1, la zona independiente, ¿cierto?, la zona 2, la zona ideal, y la zona 3 o la zona dependiente finalmente, y el comportamiento que tiene, ¿cierto?, la ventilación y perfusión en las distintas zonas. Acá, bueno, ya es más que nada conocido este cuadro, yo lo coloqué para hacer una mención fisiológica, solamente cómo se distribuye, ¿cierto? La zona 1, donde vamos a encontrar una gran presión alveolar y una escasa perfusión a nivel de la zona 1 de West, y la zona 3, ¿cierto?, donde encontramos una pobre ventilación, pero una gran, ¿cierto?, perfusión, donde vamos a hablar después en Chan qué significa esto y cómo se comporta en distrés, por ejemplo, este tipo de alteraciones. La alteración de la ventilación-perfusión, vamos a tener distintas enfermedades que me van a dar, ¿cierto?, una enfermedad con BQ alto o enfermedades con BQ bajo, y fíjense que cada una de estas patologías va a tener un tratamiento diferenciado. Y aquí es donde yo hablo de que tenemos que ser bastante suspicaces y tenemos que tener un ojo clínico un poquito más avanzado y tener una evaluación completa del paciente, porque si nos damos cuenta, los trastornos BQ son múltiples. Ya vamos a encontrar, por ejemplo, enfermedades BQ altas, como un TEP, un compromiso vascular extrínseco, por ejemplo, por PIP alto, o sobredistensión alveolar, como lo mostramos en la zona 1 de West, donde ¿qué hacemos con este paciente? Versus una enfermedad con BQ bajo, que son principalmente dadas por el parénquima pulmonar, ejemplo neumotórax, tenemos crisis asmática, telectasia, distrés respiratorio, que tienen otro tipo de enfrentamiento al paciente, ¿cierto? Una evaluación diferenciada y un tratamiento totalmente distinto. Entonces, no todos los pacientes tenemos que tratarlo de la misma manera, y ojo, acá también ocupar, ¿cierto?, como kinesiólogo, terapeuta respiratorio, los diferentes decúbitos para tratar a los pacientes según la zona afectada. Una de las cosas que siempre trato de educar en pregrado es evitar, ¿cierto?, los tratamientos en supino, ya que no estamos aprovechando las zonas de West para favorecer, desde el punto de vista físico, ¿cierto?, la reexpansión de zonas colapsadas y finalmente disminuir las zonas que están, por ejemplo, hipoperfundidas.
Acá tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, de dos trastornos BQ totalmente distintos y tratamiento totalmente diferenciado. Acá tenemos un paciente adulto ya con una bronquiectasia importante, un pulmón bastante secuelado y que finalmente debuta con un neumotórax espontáneo. Y por otro lado tenemos un paciente que tiene una atelectasia completa del pulmón izquierdo por un tapón mucoso. Entonces son dos trastornos BQ que tenemos en camas distintas, pacientes diferentes, pero que cada uno de ellos tiene una evaluación, ¿cierto? Y un tratamiento distinto. Entonces, ojo con tratar a los pacientes de la misma manera y finalmente ocupando posiciones que son supinas, que finalmente no van a favorecer, por ejemplo, acá la reexpansión de la zona atelectásica, si somos tradicionales para trabajarlo en supino, y no ocupamos, ¿cierto?, las zonas de West o la zona independiente o dependiente para tratar y obviamente manejar la técnica kinésica asociada a la reexpansión pulmonar. Si nos damos cuenta, tenemos otras dos imágenes que son otras patologías diferenciadas, por ejemplo, una neumonía apical derecha y un paciente con un derrame pleural por una tomografía y atelectasia pasiva, con arrastre de estructuras cardíacas hacia el lado ipsilateral. Ambas patologías respiratorias que van a tener ciertos mecanismos de hipoxemia, principalmente, ¿cierto?, de tipo hipóxica y no de tipo hipercápnica en etapas iniciales, pero que ambas tienen un tratamiento diferenciador. Probablemente acá antibiótico-terapia, ¿cierto?, acá terapia ablativa, protección cardiovascular, ¿cierto?, y acá full kinesiología y rehabilitación. Y eso nos denota un poco también el tener, ¿cierto?, siempre presente que el paciente es un todo y no solamente, ¿cierto?, es pulmón o vía de conducción, sino que también tenemos que tener claro cómo se integran los diferentes sistemas en una patología cardiorrespiratoria. Y ya entrando, ¿cierto?, en la parte final de los mecanismos de hipoxemia, encontramos el denominado CHAN, y para mí uno de los más graves, ¿cierto?, que ya Pablo habló, que genera, ¿cierto?, un cortocircuito completo de la zona de ventilación-perfusión. Existe una admisión venosa, y esto es lo más peligroso de la parte del mecanismo del CHAN, donde empezamos a tener CO2 venoso en torrente arterial y la caída de pH correspondiente. Y fíjense también que tenemos una hipoxemia que es totalmente refractaria a oxígeno. Estos pacientes sí o sí van a requerir algún grado de presión positiva, ¿cierto?, para lograr difundir el gas desde la zona alveolar a la zona arterial, y finalmente caen en fallas respiratorias globales. Y estos pacientes que están en algún grado CHAN van a presentar, ¿cierto?, un efecto que es protectivo del sistema cardiovascular, que se denomina, ¿cierto?, el efecto vasoconstricción hipóxica. Ya, como vemos acá en las tres figuras, encontramos en la zona A o en la figura número 1 una ventilación perfusión idónea, ¿cierto?, un alveolo totalmente indemne y la zona vascular totalmente indemne. Pero fíjense acá en la zona B, donde encontramos, ¿cierto?, una zona alveolar totalmente colapsada, inundada, por ejemplo, por infección pulmonar, y cómo, ¿cierto?, se vasocontrae la unidad alveolo capilar para redistribuir, ¿cierto?, este flujo sanguíneo a zonas que están correctamente ventiladas y así cortar, ¿cierto?, la admisión venosa del CO2 venoso que viene, ¿cierto?, del torrente venoso hacia el torrente arterial y proteger un poco, ¿cierto?, esta hipercapnia que generan los grados de CHAN más graves o más avanzados. Entonces, ¿qué opciones tenemos, ¿cierto?, para los diferentes trastornos de hipoxemia? Ejemplo, una neumonía grave, donde tenemos un paciente con PAFI menores a 100, y si se fijan acá la radiografía está con ventilación mecánica invasiva, un paciente que está con una TBC secuelada y que está con un distrés secundario a una sobreinfección, o un paciente con un EPA cardiogénico. Ya mencionamos, ¿cierto?, que los mecanismos de hipoxemia son muy distintos, cada uno de ellos requiere una evaluación única y diferenciada de cada paciente. Y finalmente, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica? Acá les traje un poco de la New England Journal del año 2022, donde hablaba, bueno, frente a muchas patologías respiratorias, por ejemplo, un EPA, un EPOC, pacientes obesos que generen algún trastorno de hipoventilación, un síndrome de estrés leve, moderado, severo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ofrece un poco la literatura, ¿cierto?, para prevenir en primera instancia un proceso de intubación? Y si nos damos cuenta, la ventilación mecánica no invasiva para prevenir la intubación tiene una evidencia bastante alta en los pacientes hepáticos, ya principalmente que tengan algún grado de hipercapnia, los pacientes con edema pulmonar agudo y pacientes obesos. Ya esto tiene una correlación clínica bastante evidenciada sobre los efectos del PIB a nivel cardiovascular, donde hemos encontrado un efecto de la presión positiva en corazón izquierdo que favorece, ¿cierto?, el vaciamiento ventricular
hacia el sistema, disminuyendo la porcarga del ventrículo izquierdo y disminuyendo así el trabajo miocárdico y finalmente también disminuyendo el consumo de oxígeno que pueda, ¿cierto?, aportar la ventilación o la presión positiva en el corazón izquierdo. Pero ojo cuando hablamos de las fallas hipóxicas puras, como por ejemplo un distrés, donde vamos a encontrar una red flag, ¿cierto?, una bandera roja, donde la ventilación mecánica no invasiva incluso puede ser hasta contraproducente, ya que vamos a retrasar muchas veces el proceso de intubación y así va a aumentar un poco más la mortalidad del paciente. Entonces también tenemos una dualidad con la presión positiva, no solamente en los mecanismos de hipoxemia, sino también en los distintos, en las diferentes patologías que podamos encontrar en pacientes críticos, donde el mayor beneficio que vamos a encontrar de la presión positiva van a ser en patologías cardiorrespiratorias tipo izquierda y pacientes que requieran algún soporte, ¿cierto?, ventilatorio, para disminuir el nivel de CO2 arterial, ¿cierto?, y descargar la musculatura respiratoria y entregarle un descanso al paciente. ¿Ya? Cuando ya llegamos donde estamos en pacientes que ya están con fatiga franca, que están con una evidencia de trabajo respiratorio muy aumentado, que afecta finalmente al sistema completo, hay que rápidamente llevarlo a la intubación orotraqueal. Acá te traje una tabla de recomendaciones PAICO que nos da la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea, que es del año 2017, y fíjense que no cambia mucho en relación a la tabla del 2022 sobre las principales patologías que tenemos en verde, ¿cierto? Edema pulmonar cardiogénico, pacientes con EPOC descompensado hipercápnico y pacientes obesos. Fíjense que en la tabla anterior del 2017 encontramos una recomendación bastante fuerte en la misma patología. Fíjense acá, el edema pulmonar cardiogénico, ya que tiene una strong recommendation o una fuerte recomendación del uso de la ventilación mecánica no invasiva para prevenir posibles intubaciones y llegar, ¿cierto?, en etapas tempranas para atacar esta alteración, ¿cierto?, cardiorrespiratoria. Y fíjense los pacientes con EPOC exacerbado con grados de hipercapnia. Mucho mayor también, ¿cierto?, la certeza de la evidencia y la recomendación del uso de la presión positiva en estas dos patologías. Pero también encontramos, fíjense acá, en las pandemias virales, como ocurre hoy día actualmente en lo que es la campaña de invierno este año y la de los años anteriores. Los últimos 3 años fueron full COVID, que fue una pandemia viral, ¿cierto? Y actualmente estamos luchando con el H1N1 o los VRS, ¿cierto?, sinciciales en las unidades pediátricas. Fíjense que la ventilación mecánica no invasiva no tiene una recomendación fuerte, principalmente incluso está hasta contraindicado en distrés grave, para pacientes que tengan ciertos mecanismos de hipoxemia elevados, ¿cierto? Generando un distrés respiratorio. Nos damos cuenta que la ventilación no invasiva en diferentes estudios, revisiones sistemáticas, ¿cierto?, y metaanálisis, no está recomendada en lo que son los mecanismos de hipoxemia de tipo viral, ¿cierto?, que generan distrés en sus distintos grados, leve, moderado, severo. Pero fíjense en los pacientes asmáticos. Ya también es una discusión que vamos a tener en alguna otra de las charlas, y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la ventilación no invasiva, ¿cierto?, en un paciente con broncoobstrucción severa de la vía aérea superior, la presión positiva no favorece tanto o no tiene un grado de recomendación tan elevado en los pacientes con BQ, por ejemplo, con trastornos de la vía aérea conducción o trastornos de la hipoventilación? Y acá, para ir ya cerrando la charla, nos damos cuenta, y este también es un estudio de la New England Journal del 2022, cómo se comporta el distrés leve, moderado y severo en pacientes que ocuparon ventilación no invasiva y pacientes que fallaron la ventilación no invasiva en los 3 niveles de distrés. Y nos damos cuenta que para pacientes que presentan ya un distrés en alguna de las etapificaciones, el fracaso de la no invasiva es mucho mayor al beneficio de la presión positiva, ¿cierto?, con no invasivo en el paciente que ya presenta, ¿cierto?, una clínica de distrés respiratoria. A la larga, y según el consenso de Berlín, ¿cierto?, la respuesta a la ventilación mecánica no invasiva no debiese exceder incluso actualmente la hora de la terapia iniciada. ¿Por qué? Porque estos pacientes rápidamente caen en signos de fatiga, falla multiorgánica, falla respiratoria y obviamente aumento de las presiones transpulmonares. Esto se va a traducir finalmente en un aumento de la mortalidad si nosotros retrasamos, ¿cierto?, la intubación del paciente, porque como ya se mencionó en esta charla y en la anterior, lo que tenemos que nosotros proteger finalmente es el barotrauma, el BILI, ¿cierto?, el biotrauma que se genera por presión positiva y por daño también inducido por una patología infecciosa,
Y ojo con las presiones transpulmonares, porque finalmente la presión transpulmonar tiene un componente de presión pleural, y mientras el paciente más esfuerzo haga para poder respirar y equilibrar, ¿cierto?, la balanza de sustrato energético, va a generar también mayor presión pleural negativa y va a aumentar, ¿cierto?, los niveles de presión transpulmonar que vamos a generar a nivel intratorácico, y esto va a generar sí o sí mayor daño pulmonar, mayor bili, mayor biotrauma. Y ojo que el biotrauma es uno de los componentes que se traduce al sistema, ya donde liberamos, ¿cierto?, citoquina y todo lo que son los proinflamatorios al sistema central, al sistema completo, y finalmente entramos, ¿cierto?, en una falla probablemente multiorgánica del paciente. Eso, chiquillos, en relación a los mecanismos de hipoxemia y algunas recomendaciones que queríamos entregarle en estas charlas para que no atrasen procesos, ¿cierto?, de ocupar o no ocupar, ¿cierto?, algunas terapias, como ya hablábamos de la oxigenoterapia de bajo flujo, alto flujo, cuándo ocupar el soporte no invasivo y cuándo ya finalmente progresar a una intubación orotraqueal y retrasar, ¿cierto?, perdón, e impedir que aumente la mortalidad y la morbimortalidad de estos pacientes críticos que ya en campaña de invierno se exacerban aún mucho más. Eso. Gracias, Seba. Bien, pasamos entonces a lo que son, si hay algunas consultas, mesa redonda, alguien quiere preguntar algo, comentar algo, están abiertas los canales. Si alguien Yo por quisiera... mi parte les recuerdo que está el curso de abordaje de la insuficiencia respiratoria, en donde justamente vamos a estar viendo todo esto en profundidad, ¿cierto? Con un programa que está enfocado para ir desde la fisiología, fisiopatología y también la terapéutica, y también en qué momento, qué dispositivo utilizar, etcétera, ¿cierto? Y que llega hasta soporte no invasivo. Así que está en preventa hasta el 5 de julio. Y aprovechen eso porque el curso está re bueno en la segunda versión, ¿cierto? Y está ideal justamente para abordar esta campaña de invierno que está partiendo. Chiquillos, abrimos los micrófonos o las consultas por chat para quienes quieran hacer una consulta o expresar sus experiencias clínicas, cómo está la pandemia en su centro, si están con cuadros virales ya o bacterianos más presentes y cuáles han sido sus protocolos de acción. Así que dejamos abierto, chiquillos, el chat o los micrófonos. Ahí preguntan en qué caso sería realmente útil la SINAF. Don Pablo. Ya, a ver, la SINAF en general pudiera ser, yo particularmente, yo como la uso finalmente como aire tibio, oxígeno tibio. Sirve y tiene algunos beneficios, sobre todo en algunos pacientes bien particulares, como pueden ser la fibrosis pulmonar, que realmente cuesta mucho adaptarlo al soporte no invasivo. En general son pacientes restrictivos, por tanto la insulación rápida también hace que esto sea muy desagradable para ellos, y muchas veces como su mecanismo hipoxémico principalmente es justamente de la difusión. En base a esa lógica, ¿cierto? La respuesta, como solía decir un profe, la respuesta de la clínica suele estar siempre en la fisiopatología, como es un mecanismo de difusión, realmente lo que requiere es aumentar la PIO2, ¿cierto? La presión inspirada de oxígeno. Por tanto, la respuesta es oxigenoterapia, tal vez inicialmente. Si el paciente posterior a eso sigue con trabajo respiratorio, habría que ver cómo o cómo generar un soporte no invasivo adecuado, ¿cierto? Que sea cómodo, confortable y que no eventualmente no haga daño. Pero una de las probablemente principales situaciones donde uno puede utilizar es justamente un mecanismo de difusión puro, ¿ya? Y por otro lado también el destete del no invasivo, ¿cierto? Hacer estas ventanitas de no invasivo, ya sea paciente que está en una IRA o paciente que está extubado no invasivo, las ventanas SINAF también han demostrado tener una mejor tolerancia y una menor probabilidad de fallo. Así que probablemente esas son una de las dos situaciones en donde más se puede usar. Ahora, yo particularmente, personalmente, termino usando SINAF cuando el BNI no anda, ¿ya? Y obviamente si es que el mecanismo hipoxémico ajusta, ¿cierto? Pero suelo usarlo más como un efecto, apelando de repente a este efecto de CPAP, que es bien nulo, ¿cierto? Bien hipotético, la verdad,
y si es que el paciente, si es que el trabajo respiratorio obviamente lo soporta. Pero de una ira, en primera instancia, yo al menos trato no invasivo, ¿cierto? Y me baso en el volumen minutos. O sea, hay pacientes que realmente no tienen indicación, tú los conectas, ves si anda a los 10 minutos, ves que tiene un volumen minuto sobre 20 litros, y ahí no hay nada que hacer más que intubar directamente, ¿cierto? Pero ahí eso se lo da a la clínica y es bueno eventualmente hacer un trial de no invasivo dependiendo también de la expertise que ustedes tengan. Ojo con eso también. ¿Seba, algo que aportar? Sí, bueno, yo concuerdo con Pablo en el sentido de que en la práctica clínica, por lo menos mía actual, la CENAF solamente lo ocupo para pacientes que requieran, ¿cierto? Difusión, perdón, trastorno de difusión netamente hipoxémico, ya precisamente un hipercámnico. Cuando ya tenemos trastornos de hipercapnia o trastornos de CO2, rápidamente, ¿cierto? Avanzamos a la terapia con soporte para descargar la musculatura y finalmente equilibrar la balanza ácido-base. Pero en la fibrosis pulmonar, por lo menos, anda bastante bien. Son pacientes que requieren, ¿cierto?, una sed de flujo elevado, así que anda bastante bien con flujo sobre 45 litros por minuto y entregar el oxígeno necesario. También la CENAF anda bastante bien para los pacientes que tengan algún grado corpulmonar o patologías derechas, donde necesitamos, ¿cierto?, mantener saturaciones sobre un 94% o a la espera de trasplantes pulmonares. Ya, así que también anda bastante bien en esos pacientes que tienen, ¿cierto?, algún grado de hipoxemia y hay que mantenerlo sobre 94% con alteración, ¿cierto?, de la poscarga del ventrículo derecho. Tenemos una pregunta, Pablo, que dice, en cuanto al esfuerzo respiratorio en volumen minuto, ¿debiese ser menor a 200 ml de peso ideal? Sí, de peso ideal, chiquillos, siempre Sí, ideal. exacto, 200, 250. Nosotros ahora en condiciones de reposo estamos respirando a 100 ml kilo, más o menos. Entonces, cuando ya se dobla, obviamente se dobla en condiciones de reposo. Obviamente una persona que corre probablemente tiene 200, 250, pero es un tiempo acotado, ¿cierto? Pero si estamos en reposo ya con una ineficiencia ventilatoria de tal punto que estamos doblando la demanda, obviamente no hay que ser permisivo con ello, ¿ya? Lo que hablan ahí, Ventana en Veneno, consideramos absolutamente que sí, han dado bien, tiene algunos trabajos que lo respaldan bastante bien, de hecho. Así que, de hecho, también lo usamos de esa forma. Yo lo que me mencionaba es que generalmente digamos, primera herramienta terapéutica entre una ira, ¿cierto? Mixta, probablemente no voy a usar SINAF, ¿ya? Maniobras de Exacto. reclutamiento, ¿cuáles Pablo, recomiendas, por ejemplo, en el caso? ¿Sí? antes de seguir con esa, me gustaría acotar algo en la parte de las ventanas de BNI con CENAF. Ojo, chiquillos, también con, no sé, de repente uno ve de todo, pero lo saqué con ventanas CENAF, confío al 80%. Si hay alta concentración de oxígeno, por ejemplo, que el paciente requiere una FIO2 sobre el 50%, habla de que el paciente aún no está preparado todavía, ¿cierto?, para salir de la presión positiva. Recuerden que la ley de Fick no habla de la difusión de gases. Entonces, si un paciente que tú lo desconectas del ventilador no invasivo, pero te requiere grandes concentraciones de oxígeno, 80-70%, el paciente probablemente todavía tenga zonas de colapso importantes, grosor de la membrana aumentado, trastorno de difusión elevado. Entonces, ojo también con estas ventanas con CENAF, con alto rendimiento de oxígeno, que yo por lo menos no la ocupo siempre por lo general CENAF al 40%, 50%, de para abajo, con flujo elevado sí, pero ojo también con la concentración de oxígeno que usted le va a colocar, porque si hablamos de concentración elevada es porque el paciente aún no está preparado para salir del no invasivo. Sí, claro, eso se asumía que había un check ahí que uno hay que hacer. Obviamente uno no debería requerir CO2 sobre 50% en BNI para ver si eventualmente lo puede empezar a destetar y obviamente que no requiera, como dice Sebastián, cantidades de oxígeno ya ridículas, que obviamente habla de que requiere presión positiva. Estamos de acuerdo en ello. Probablemente ahí la ventaja de la CINAF es netamente el acondicionamiento del gas inhalado más que algo más. Había otra por ahí, no recuerdo. Sí, A ver. maneras de reclutamiento. Hablan de reclutamiento, ¿cuáles recomiendan, por ejemplo, en el caso de colapso tipo C? Sí, la verdad es que la manera de reclutamiento nunca ha demostrado mucho, para serte bien franco. De repente por metodología también. El último trabajo, el Trial de Kaczmarek, la verdad es que tenía el detalle de que o definía el desreclutamiento como una caída de 1 ml centímetro de agua y por tanto era tan miserable el delta que uno veía después en la tabla estaban todo hipercámnico. El hipercambio es finalmente el resultado de la sobreextensión. Entonces por ahí también hay un tema con por qué no ha demostrado mejoría, ¿cierto?
Ahora, Gattinoni, por otro lado, tenía estos trabajos que finalmente el paciente más grave es el que más recluta, y por tanto él hablaba también de que el reclutamiento en sí habla un poco de diagnóstico, ¿cierto? O sea, finalmente el paciente se muere más, que recluta más, porque de base ya está más grave. Eso lo decía por el año 2014, si mal no, 2013 incluso. Yo lo que planteo, qué es lo que hago, qué es lo que hicimos nosotros durante la última pandemia, realmente lo que llevo como casi terapéutica es inicialmente hacer un PIP trial de 20 incremental, ¿cierto? Y eventualmente, si eso no es suficiente, probablemente pronamos, y si es que de posterior a las primeras horas de prono la PAFI está bajo 150, evaluamos potencial de reclutabilidad. Y eso lo hacemos según protocolo Luchen, ¿cierto? Con 2 PIP alternativos entre 15-5, ¿cierto? Y vemos si tiene potencial, y una vez que tiene potencial, hacemos una maniobra tipo Open Lung Approach, ¿cierto? Tipo ola, que son 25 PIP, 15 de inspiratoria para tener una presión más o menos alveolar peri 40, ¿cierto? Con frecuencias peri 18-20, pero con una relación cercana a 1 a 1, incluso inversa, ¿ya? Y posterior a eso, hacer el decremental en volumen control PIP 22, etc., ¿ya? Eso es lo que hacemos nosotros. La verdad es que no hay ninguna que haya mostrado más, pero obviamente probablemente lo mejor que tú puedes hacer es evaluar si realmente se beneficia a tu paciente someterlo todo a este estrés, ya sea pulmonar y también estrés hemodinámico que requiere una maniobra de reclutamiento. Sí, y por otro lado, también para complementar lo de Pablo Chiquillo, hoy día hay estudios que están saliendo cada vez un poco más relevantes sobre el prono precoz. Ya pacientes que necesitamos mantener un nivel de stress strain disminuido y que finalmente te lo entrega el PIP en etapas, ¿cierto? Perdón, en niveles más altos, pero el prono también ha demostrado, ¿cierto?, una protección mucho mayor en estos pacientes, incluso con bloqueo neuromuscular en distrés grave y con posición prono logramos, ¿cierto?, disminuir los CO2, aumentar la oxigenación y finalmente proteger al pulmón de un strain, que vamos a tener un strain dinámico, ¿cierto? Y un strain estático. Y finalmente esta diferencia, ¿cierto?, de apertura y cierre cíclica es lo que debiésemos evitar. Y que muchas veces también, como dice Pablo, las maniobras de reclutamiento tienen un evento cardiovascular importante. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes cardiópatas derechos? La presión positiva los termina destruyendo un poco, ¿cierto? Y generando un daño cardiorrespiratorio mayor. Pablo, tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los criterios que ocupan? No, ahí habían antes. ¿El reflejo de Hering-Breuer también se pierde sobre distensión? Si me da aquí a la duda ahí, es una buena pregunta, porque la verdad es que el reflejo Hering-Breuer en verdad, para activarse en mecanoceptor, y por tanto tal vez, teoría, porque no he leído nada al respecto, tal vez sobre extensión, al no tener este dinamismo, los mecanoceptores pueden adaptarse. Así que quizás pudiera ser que no, que se pudiera perder en alguna parte. Sin embargo, lo que más se pierde, y está ultra demostrado eso por fisiología, es el colapso pulmonar. El colapso pulmonar de unidades alveolares ya masivas, porque obviamente un solo alveolo que se colapse no te va a hacer gran cambio, pero sí un colapso mayor. Ahí queda la duda. La verdad, si en sobreextensión se anula completamente, se anula parcialmente o no. Pero tal vez respondiendo un poco, hay algunas estrategias de aumentar el PIB justamente en pacientes que están en espontáneo, para mitigar justamente ¿cómo se llama? Este esfuerzo activando el Hering-Breuer, ¿ya? Hay una pregunta que me parece interesante, que es la pregunta Camila Hernández Rivera, que dice, ¿cuáles son los criterios que ocupan para pronar? Ya, chiquillo, acá es un tema que es para mí relevante, porque muchas veces nosotros nos fijamos en la pura PAFI. Ah, PAFI de 100, pronar. PAFI de 80, pronar. Pero ojo, ¿cuál es la causa de esa PAFI? Partamos con los criterios de prono. Para nosotros pronar a un paciente tenemos que primero que todo tener el diagnóstico de distrés, ya excluyendo, ¿cierto? El TEP, por ejemplo, que me va a generar una hipoxemia refractaria a oxígeno y que su tratamiento totalmente diferenciado, ¿cierto? A un distrés. Entonces, partamos con que el prono está evidenciado solo y exclusivamente para pacientes que estén con un diagnóstico, ¿cierto?, de síndrome vital respiratorio agudo ocupado en la ecuación sobre Berlín, ¿cierto? PIB de 5, PAFI de 200 a 300, 100 a 200, menores a 100, con 4 cuadrantes de la radiografía alterado. Entonces, una vez diagnosticado el distrés, recién ahí puedo pensar, ¿cierto?, en ocupar la posición prono del paciente crítico. Ahora, ¿qué parámetro vamos a ocupar, Camila? Se ocupa, ¿cierto?, en primera instancia en la PAFI, obviamente menor de 150, incluso la Sochimi, el año 2021 en pandemia, hizo una revisión, ¿cierto?, del último estudio y clasificó como un buen indicador
de prono en los pacientes que tengan una PAFI menor a 150 y un IOX sobre 10. ¿Ya? El índice de oxigenación, recordemos que es la presión media diaria por 100, partido en PAFI, que finalmente me da un indicador bastante duro de qué pacientes requieren presión para mantener PAFI en rangos normales. Entonces, uno de los indicadores son PAFI, segundo son los índices de oxigenación, y tercero, ¿cierto?, son los niveles de hipercapnia que podemos tener con los pacientes, secundario al distrés, y la protección pulmonar. Por ejemplo, mecánica pulmonar totalmente fuera de rango, presiones plató sobre 26, 30 puntos, presiones pico sobre 30, y un driving pecho sobre 13 a 15 puntos. Ya, esos son los principales indicadores que uno ocupa, ¿cierto?, en la clínica diaria para evaluar un posible prono en los pacientes adultos. ¿Pablo? Que no tenga contraindicaciones además, que son pocas las contraindicaciones absolutas, ¿eh? Generalmente es la absoluta es la fractura, digamos, de columna inestable. Pero en relación a eso, yo estoy muy de acuerdo con Sebastián. En primer lugar, una de las cosas que más ocupamos nosotros, tal vez como kinesiólogos, no tanto como el criterio médico, es justamente la protección pulmonar, y en eso, efectivamente, las presiones plató ya de 27 para arriba están muy asociadas a cor pulmonar, ¿cierto? Entonces, una mecánica justa, independiente que la PAFI sea sobre 200, indica posición prono, porque uno sabe que en prono la distribución del estrés es mucho más homogénea y por tanto protege más, ¿cierto? Por tanto, driving pressure ya exigido se considera ya 13, 14, ¿cierto? Con unas platós sobre 25, como bien decía alguna vez Galdinoni, que le ponía mucho ojo al paciente que ya empieza a elevar sobre 25, con un tope de 27, pareciera ser bastante atingente. Me queda la duda y si Cornejo hablaba de IOX de 15 o 10. Yo recuerdo que era 15 para pronar y 10 para supinar, pero no, ahí queda la duda, pero sí se utiliza el IOX, que efectivamente habla de cuánto te está costando el soporte, mantener una oxigenación, y lo que también usamos mucho es el maltrato pulmonar. Me refiero a este paciente que estuvo sin AF 14 horas, que después tuvo otro día entero en BNI, que tú sabes que ya viene con Billy. Ese paciente ya no lo cuestionábamos y lo ingresaba sin tubar y se pronaba directamente, pero ya tenía un historial de haber maltratado harto el pulmón, y por tanto en este caso también, por protección, ¿cierto? Pronábamos inmediatamente. Y lo otro es netamente lo que tiene Proceva, ¿cierto? FIO sobre 60 con PIB mayor a 10, creo que usaban ellos, a 5, perdón. La PAFI 150, ¿cierto? Y eso es lo que usan Proceva, que es lo más clásico tal vez. Exacto. Chiquillo, últimas dos preguntas para ya ir cerrando la mesa. Bueno, primero que todo, chiquillo, agradecer la participación. Qué bueno que tengan harta interacción, porque nos ayuda también a ir refrescando varias cosas. Preguntan, Pablo, el Hacker Score, lo pregunta Ogalde, ¿qué tanta evidencia tiene? ¿Lo usan en sus centros? Mira, el Hacker tiene mucha evidencia, la verdad, tanto en hipercapnia como en hipoxemia. Si tú ves los trabajos, la verdad es que tiene un muy buen indicador, ¿cierto? Que a la hora sobre 5 hay una probabilidad muy alta, creo que el 72% de fracaso. Y eso se mantiene en el tiempo. Pero la percepción propia que tengo yo y que tienen en general nuestro equipo es que el hardcore es bien tardío. O sea, independiente de que efectivamente tiene el hardcore sobre 5 es un muy buen predictor, ¿cierto? Como sea en hipoxemia y hipercapnia, le falla el ventilador mecánico, el paciente falla mucho antes sin que el hardcore sea capaz de determinarlo. Yo particularmente usamos la variable más clínica, uso volumen minuto, ¿cierto? Uso volumen corriente sobre 9 ml kilo, y la frecuencia respiratoria, pero principalmente volumen minuto, y sería. La verdad es que sobre 200 ml kilo no hay mucho que hacer, ¿ya? No hay mucho que cuestionarse. Y muchas veces nos pasa que los pacientes tienen demanda ventilatoria alta y el hardcore se mantiene bueno y termina claudicando eventualmente, pero tú podías hacerlo mucho más precoz. Entonces, si no tienes mucha experiencia, obviamente es una buena herramienta para usar. Y a medida que vayas teniendo experiencia te vas a dar cuenta que el ojo clínico, sobre todo con algunas variables con los minutos, te va a ir diciendo mucho antes que los pacientes fallan. Pero sí tiene evidencia, yo creo que es un poco más tardía, pero tiene evidencia para usarlo. Perfecto. Y lo último, chiquillos, la última pregunta. Yesenia y Jorge. Saludos, chiquillos, para ambos. Dice, ¿hasta qué nivel de presión puedo subir en un paciente en BNI con ira hipercápnica que le cueste subir pH? He visto presiones de hasta 26 y encuentro que igual es mucho. Pregunta Yesenia y Jorge. Pablo. Ya, sí. Hipercapnia estamos hablando, y la hipercapnia es bastante curiosa. Más que curiosa es porque hay algunos dogmas también en esto. El pulmón del paciente hepático es un pulmón que tiene una composición, ¿cierto?, alterada, en donde la complacencia es muy alta y por tanto tolera mucho mejor los volúmenes corrientes, y por otro lado en su fisiopatología tiene un espacio muerto mayor, por tanto
requieren volúmenes corrientes más elevados, y volumen minuto obviamente también, para tener una ventilación alveolar determinada, ¿cierto? Y por tanto, si uno se va en la guía BTS y ATS, te das cuenta que sugieren muchas veces ventilaciones mecánicas alrededor de los 8 ml kilos, 10 ml kilos, ¿ya? Porque tú tienes que compensar justamente este espacio muerto fisiológico y porque aparte ese volumen corriente es mejor tolerado por estos pacientes. Entonces, ahí hay dos cosas. Uno, más que el soporte en sí, porque el soporte tú lo titulas para bajar trabajo respiratorio, ¿cierto? Más que para tener una receta de volumen corriente, etcétera. Pero más que eso, es salir de esta clásica receta de los 6 ml kilos, 8 ml kilos, sino que nosotros en Hepótico, yo particularmente, usamos fácilmente 9, 10 ml kilos, y la verdad es que andan bastante bien, lo toleran bastante bien. Y el otro tema también es ver el nivel de PIB que está usando, porque muchas veces estos pacientes responden a PIB para hacer un stent de vía aérea para permitir el vaciado y por tanto mejorar el clearance de CO2. Yo no apelaría a PIB mayoría a 10, ¿cierto? Pero la verdad es que es más cercano a 8 o 10, andan bastante bien, lo hacen bastante bien porque tienen este comportamiento de absorber de PIB. Ahora, ¿cuánto soporte eventualmente pudiera usar? La verdad es que si uno lo ve por aerofagia, el esfínter esofágico inferior cede más o menos los 22, 24. Entonces ya sobre eso, obviamente tú tienes esto riesgo de aerofagia que lo puedes solucionar también con una zona nasogástrica caída libre. Pero la verdad es que se está ahí subiendo a 26, 28, probablemente está más cerca de lo que es una intubación, ¿ya? Porque recuerda que esto tiene que mejorar en más o menos 2 horas, ¿ya? Realmente, si en 1 hora no mejoraste, tienes la opción de ir cambiando el setting ventilatorio. Si en 2 horas no mejoraste y no lograste subir, ¿cierto? Digamos, a una homeostasis que al menos de 7.2 de pH, ¿cierto? Hacia arriba, probablemente tienes que ser capaz también de reconocer que la VNI falló, ¿ya? Eso. Ahora también ahí, No sé Pablo, aportar, ojo también con estos pacientes que son hepóticos ya etapas más avanzadas, por ejemplo, un EPOC etapa B, GOL 3-4, donde ahí también nosotros buscamos, ¿cierto?, no corregir el CO2 a niveles normales. Ya ahí entramos, ¿cierto?, en lo que son las hipercapnias por su patología misma. Probablemente estos pacientes vayan a tener un CO2 PERI 55, 60 y le van a compensar con su bicarbonato, ¿cierto?, y tener un pH probablemente en rangos normales. Entonces, ojo también con el objetivo terapéutico de cuánto soporte ocupamos en estos pacientes, porque si buscamos normocapnia en un paciente perdón, en un paciente hepótico ya avanzado, oxígeno domiciliario, no tiene mucho sentido llevarlo a estos niveles, ¿cierto?, de normalidad y mantener, ¿cierto?, su fisiopatología actual. Probablemente una hipercapnia de 55, pH normal, es lo que vive el paciente en la casa. Ya CO2 de 60, 55, hipoxémico, estos pacientes van a vivir hipoxémico, hipercápnico, por la misma falla del centro respiratorio y finalmente una remodelación completa del sistema. Entonces, ojo también ahí el pH, que también encontramos cierta tabla y estudios de pH permisivo, 7.26, 7.28 para etapas iniciales. Si no tenemos alteración de conciencia o alteración hemodinámica, la verdad es que con terapia broncohilatadora, corticoide sistémico y el soporte para aguantar, ¿cierto?, esta autopip del paciente hepótico va a andar bien. Entonces, como dice Pablo, tenemos 2 horitas de trabajo y evaluar, ¿cierto?, la respuesta que tiene el soporte no invasivo, pero también hay que fijarse las metas adecuadas. ¿Ya? Yo creo que ahí también es un tema de qué meta de pH me estoy fijando y qué meta de CO me estoy fijando con el paciente, ya que son 2 cosas que tenemos que tener en consideración y saber qué tipo de paciente EPOC tenemos y en qué etapa se encuentra. No es lo mismo un EPOC etapa 1, no oxígeno dependiente, a un EPOC, digo, ¿cierto?, etapa 4, oxígeno dependiente, con una capacidad funcional probablemente por el suelo. Entonces también ahí, ojo también que no es una receta de cocina esto, por eso le decíamos en las charlas de los mecanismos de hipoxemia, cada mecanismo de hipoxemia tiene, ¿cierto?, su evaluación y su tratamiento diferenciado. Entonces, así también cada patología tiene su nivel de gravedad y sus objetivos que van a ir acorde al estado de gravedad de la patología. Estamos cerrando ya, chiquillos, la jornada del día de hoy. Ya llevamos prácticamente 1 hora y media, así que, bueno, por mi parte, agradecer a las más de 80 personas que se conectaron hoy día. Siempre estamos abiertos a que ustedes nos puedan escribir a través de nuestro correo contacto@glacademia.cl y siempre vamos a tener estas jornadas, chicos, mes a mes. Como decía Pablo, tenemos abierto ahora actualmente el curso para inscribirse con preventa exclusiva, el de abordaje de la ira, ¿cierto?, desde oxigenoterapia a soporte no invasivo, que va a estar habilitada la preventa hasta el 5 de julio. Ya después de eso tenemos precio normal, así que atento también a las redes sociales.
Así que eso por mi parte, pues chicos, un abrazo grande. Muchas gracias por el apañe y por acompañarnos. Espero que les haya servido. Ánimo en turno. Eso. Buena Chao, campaña para los chicos. chicos.